Hola a todos, esta es la segunda parte sobre las técnicas de memorización y hoy quiero centrarme en los aspectos de la lectura, que es algo sobre lo que me habéis preguntado mucho. Y la herramienta básica, ya sabéis, para memorizar es leer, aunque también leer. Y hoy vamos a trabajar las distintas formas, las maneras, las técnicas, tanto de subrayar como de leer, qué buscar en la lectura, cómo hacerlo, en definitiva, para que se quede en nuestra memoria. Y voy a hacerlo utilizando un ejemplo práctico que ya podéis ver ante vosotros. Voy a coger un temario y sobre un ejemplo práctico vamos a trabajarlo. Aquí tenéis el tema confeccionado por mí. Y ahí podéis ver ya el tema como ha sido ya trabajado. Evidentemente, este es un tema que luego ya tuvo muchos repasos, pero vamos a ver cómo trabajarlo y luego en su caso cómo repasarlo. Y vamos a hacerlo partiendo de una versión en blanco. En muchas ocasiones soy consciente de que el temario no lo vais a elaborar vosotros, sino que ya lo compraréis confeccionado, ya estará hecho. Hay muchas oposiciones en que no ocurre así y partís de una premisa básica que es la de confeccionar el temario por vosotros mismos. Eso brinda muchas herramientas. Por ejemplo, ocurre en cuerpos diplomáticos, me ha ocurrido a mí en alguna ocasión, e incluso, aunque vuestras oposiciones ya tengan temarios confeccionados, también puede ocurrir, como así me pasa a mí con mis opositores, que yo en ocasiones les digo, pues mira, de tal a tal artículo del Código Penal, no quiero que te lo estudies literalmente, sino que elabores un esquema, que confecciones tú tu propio articulado, obviamente siendo fiel al artículo del Código Penal real. Yo ahora parto, como digo, de unos temas que me confeccioné yo mismo. Pero bueno, imaginaos que en vez de haber sido confeccionado, es un tema ya así elaborado que habéis comprado como tal. Claro, ocurre que cuando yo lo confeccioné, pues aproveché para incluir ya algunas cosas en rojo, que no os preocupéis. Bien, si no es así, es algo que tendréis que hacer posteriormente en la lectura, como bien podéis imaginar. Pero en este momento lo que quiero destacar antes de entrar en materia, esto simplemente es una introducción, como también, y esto forma parte de la metodología de estudio, podéis observar que mi temario, parte de él, porque realmente era más amplio que todo esto, lo tenía en un archivador que me permitía esto que estáis viendo, separarlo. Tema 1. Aquí están el resto, etiquetados. Es útil para poder seleccionar rápidamente el tema, para poder planificar las jornadas, saber lo que te toca, junto con los famosos metadatos que ya conocéis y que podéis ver arriba. Sobre esto ya sabéis que he hecho varios vídeos. Ahí arriba podéis ver mis metadatos. Esto, unido al hecho de que lo tengo en aquella carpeta y a su vez con estas etiquetitas que compré, me permite saber de un vistazo, por ejemplo, el tema 13. Ahí podéis ver cuánto tiempo me llevo, qué dificultad le asigné. Eso me permite, cuando ya llevo o cuando me aproximo a la fase 2, fase 3 y ya pronto empezaré a meter más nivel de intensidad, seleccionar los temas para planificar y organizarme. Pero no es de eso de lo que quería hablar. En definitiva, he sacado el original, por decirlo de alguna forma, y me he tomado, por otra parte, para como licencia, la de imprimir en blanco para trabajar sobre ello y para que lo veáis gráficamente. Seleccionado el tema, una primera lectura que la vamos a llamar en bruto, es la de impresión. Voy a dejar a un lado la parte que está trabajada, ¿vale? Vamos a hacerlo como si fuese el primer estudio, la primera vuelta, la primera prensa. Pues aquí tenemos, si podía permitírmelo, no siempre, pero deseable, si podía permitírmelo, lo que hacía era, en la noche anterior, antes de meterme en faena con el tema en cuestión, hacía una lectura rápida de este tema. Simplemente lo leía, ¿de acuerdo? Era una cuestión de lectura rápida. No me paraba o no me esforzaba en entender mucho. Esto me llevaba, en un tema como este, de 17 folios, me llevaba aproximadamente una hora. Le echaba aproximadamente una hora, que para ti puede ser otra fórmula distinta. Quiero decir, ya sabéis que para esto no hay reglas absolutas. Y lo leía, pero sin detenerme mucho. Hoy voy a hacer un ejemplo solo con la primera parte, ¿vale? Con el primer folio, porque obviamente no os voy a hacer ver un vídeo de una hora entera. Quiero agilizar. Se trata, en definitiva, de transmitir las pautas básicas. Este es el primer epígrafe.
Aquí empieza el epígrafe segundo, internacionalización y constitucionalización del derecho del trabajo. Vale, voy a limitar la primer folio, que como ya he dicho, es solo una pequeña parte, es una fragmento del tema. Y podréis ver que tiene 1, 2, 3, 4 párrafos. Pues yo me lo leía rápido, ¿vale? El panorama creado con la revolución industrial supone y aquí hay una frase entrecomillada, violación de la dignidad del trabajo humano, una deshumanización de las condiciones de trabajo de los obreros asalariados, la expansión del proletariado y esas inhumanas condiciones de trabajo. No tardará en proporcionar a los trabajadores la conciencia de clase y de la extraordinaria fuerza para hacer valer sus reivindicaciones, según dice Montoya Melgar. Bueno, ahí hay mucha información. Muchísima información. Ya sé que de primeras esto ya puede causar estrés. ¿Cómo voy yo a memorizar tantas frases que además están muy elegantemente redactadas y no son mías, sino que corresponden a Montoya Melgar, que no deja de ser un compendio, una conjunción de elementos que, para que quede lucido, hay que intentar exponer de la misma manera. Siguiente párrafo. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo. Ya tenemos ahí una expresión rara, anómala. Ludismo. Ahora nos explica. Fue el obrero inglés Ned Ludd en el año 1779. Comprobad que yo ya aproveché para imprimirlo en rojo. A lo mejor tu tema está todo en negro porque no has tenido esta oportunidad que sí tuve yo. Ya te tocaría a ti, como podrás comprender, en una segunda o tercera lectura, ponerlo en rojo. Fue Ned Ludd, como decíamos, en el año 1779 quien destruyó un telar mecánico. Sin embargo, pronto la clase obrera se dio cuenta que el problema no era tanto la máquina como quien se beneficiaba de ella. Bla, 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 bla. Siguiente párrafo. Y aquí empezamos a hablar ahora y además fijaos cómo he aprovechado para introducir un acrónimo. La Asociación Internacional de los Trabajadores, y puse entre comillas AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, o Primera Internacional, otra vez volví a utilizar la técnica del rojo, subrayado en rojo, fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a socialistas y anarquistas ingleses, franceses e italianos. Colaboraron en su fundación Marx y Engels, pero la tensión entre Marx y Bakunin llevó a la escisión entre marxistas y anarquistas y los partidarios de Bakunin fueron expulsados. En el año 1889 se establece la Segunda Internacional y en 1922 aparece la Asociación Internacional de los Trabajadores. Bien, esta ha sido la primera lectura. Aquí se ha podido quedar un esbozo. Vamos a ponerlo así. Bien. Como digo, esta es una primera lectura en la que tampoco vamos a ser más exigentes con nosotros mismos. Basta con que nos hayamos quedado con un panorama general de la situación. Basta con que hayamos visto más o menos cómo se situaban visualmente los párrafos. Basta con que hayamos sacado una noción general de lo que se está hablando ahí. Estamos hablando de los albores, de los inicios del derecho del trabajo. Algún dato se nos ha podido quedar, algo que haya sido significativo, más llamativo. Por ejemplo, algún nombre, como puede ser el que he leído de Ned Ludd, el ludismo. Montoya Melgar también ha aparecido en el primer párrafo. Luego también se ha hablado de dos de los primeros elementos de institucionalización, es decir, como organizaciones, instituciones internacionales, la Organización o la Asociación Internacional del Trabajo y un fenómeno que probablemente os suene de la Primera Internacional. Bueno, basta en esta primera lectura con que se nos haya quedado esto. No hay que exigir más, ¿vale? Este es el tema. Lo he leído una vez, me ha llevado aproximadamente una hora y ahora me enfrento al tema. Como dije en el último vídeo, ¿qué hago? Pues ahora me convierto en Jack el Destripador, Jack the Ripper. En definitiva, divide y vencerás, como ya dijo von Clausewitz en su libro de la guerra. Menudo tostón que me lo leí, no sé por qué me lo leí, pero me lo leí. Igual que me leía Sun Tzu. Bien, yo divido en bloques de 3 folios. ¿Pero por qué? Porque entenderéis que con esta letra hecha para no cansar la vista, con estos interlineados, con estos párrafos y sangrías que son relativamente cómodos, pues más o menos yo pensaba, y esto variará para cada uno de vosotros, con lo cual, por favor, no lo toméis a pie juntilla, yo me proponía dedicar ahora a memorizar estos 3 folios en 1 hora. Y estos los dejaba apartados para las sucesivas horas, aparte de la segunda lectura. Ahora volvía otra vez a leérmelo, pero ahora ya con más detenimiento. Todavía con más detenimiento. Y volví a coger el primer folio.
Y otra vez me lo leía, y otra vez el primer párrafo, nuevamente el panorama de la violación de la dignidad del derecho del trabajo, etcétera. Volví otra vez a hacer hincapié. Montoya Melgar, recordad, segunda lectura, Montoya Melgar, Ned Ludd, 1979, pero me lo leía, no como estoy haciendo ahora, sino que lo volví a leer entero, de cabo a rabo, los 3 folios, tracatrá. El segundo, lo que sea, ahora no me voy a detener, y el tercero. Y ya me adentraba en parte del siguiente epígrafe. Hay quien prefiere sencillamente quedarse aquí. O no, imaginad que el primer epígrafe en realidad tiene 6 folios, con lo cual te quedas a mitad de epígrafe, da igual, yo lo hacía por folios, ¿vale? Por unidad de folio, en definitiva. Y volví a leer, esa era una segunda lectura. Y ahora, otra vez aplicaba la técnica de la subdivisión. Vamos a ver, ¿qué tengo yo aquí en estos 3 folios? Tengo... pues párrafos, pues vamos a ver, voy a intentar que los próximos 10 minutos voy a subrayar y memorizar esto, a ver si me da tiempo, y luego lo haré con esto, y luego me voy a intentar imponer como límite al menos llegar hasta aquí. Si puedo sigo, si no me quedaré ahí. Y seguidamente subrayaba. Y ahora es donde viene ya la técnica del subrayado. Material de subrayado, el que queráis. Fundamentalmente con colorines y sus propios colorines. Daos cuenta, en cuanto al subrayado, yo no lo subrayaba todo. Yo utilizaba etiquetas. Esta es otra técnica que quisiera enseñaros. Vamos a llamarlo tags, ya sabéis, etiquetas. Algo muy similar a lo de los metadatos que os conté. Los metadatos aquí arriba, pero luego, a la medida que yo voy trabajando un tema, le voy asociando etiquetas, que vosotros también lo hacéis, por lo que he visto en los apuntes de muchos de vosotros. En definitiva, se trata de resaltar en cada párrafo aquella palabra que es un link. Ya sé que esto es un anglicismo importado del mundo de la informática, un link o un enlace que te lleva al contenido. Yo ya sé de lo que tengo que hablar en este primer párrafo, la revolución industrial, y sé que en este primer párrafo aparece Montoya Melgar. Y a partir de aquí, yo también es verdad que soy perro viejo y sé más por perro que por viejo. Sé básicamente lo que opina Montoya Melgar y no lo subrayé todo. Pero puede que en otras ocasiones sí que me vea la necesidad de subrayarlo todo, como por ejemplo veréis en este otro párrafo. En definitiva, lo que quiero decir es que para mí, para mis propias oposiciones, yo no subrayaba todo. Vamos a ver otros ejemplos. Veis cómo hay pasajes en los que no está subrayado todo. Por ejemplo, la gran diferencia que hay entre leerlo todo o ya quedarse solamente con la parte subrayada. Pero a lo que iba, esta otra fase de la asociación, estamos hablando ahora de la memoria por asociación, me permite a mí, después de haber leído varias veces ya el párrafo, seleccionar la información relevante dentro del párrafo. Aquí, por ejemplo, en este párrafo se dice: más adelante, coincidiendo en España con la etapa de formación del derecho de trabajo, entre 1917 y 1923, el Estado consolida su intervención en el conflicto laboral creando una normativa más sistemática, racional, bla, 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 bla. A nivel individual, se mejoran las condiciones de trabajo mediante la promulgación de normas, cuyo cumplimiento se encomendó a otros órganos administrativos, como la Inspección de Trabajo, punto y coma. Colectivamente se canaliza el conflicto hacia vías pacíficas y de transacción, legalizando las asociaciones de trabajadores. Para mi oposición, para el tipo, para la dinámica de exámenes que yo había de hacer, exámenes en los que me encontraba con tener que cantar temas en 15-20 minutos, tanto contenido como el que veis aquí era excesivo. Un párrafo como este lo que hacía era seleccionar aquello que me permitiese a mí luego hacer la construcción. Por tanto, ¿qué resalto yo de este párrafo? En definitiva, yo sé que en este último párrafo del primer epígrafe tengo que hacer referencia a todo aquello de lo que se ha venido hablando, de Ned Ludd, de la aparición de la Primera Internacional, de la evolución, de cómo los primeros trabajadores se alzan, se sublevan frente a los telares mecánicos, que tiene su origen fundamentalmente en Inglaterra. Sé que este párrafo tiene que hacer una reseña, una referencia a cómo esto se produjo en España. Y aquí lo que se dice es que en España la formación del derecho del trabajo tiene lugar entre 1917 y 1923 y se realiza básicamente con una mayor intervención del Estado, que a nivel individual se produce la mejora de las condiciones de trabajo y que también a nivel colectivo, ya sabéis, en las organizaciones sindicales, en la negociación colectiva, se canaliza el conflicto colectivo hacia vías pacíficas. Ya. Lo que tengo que decir es eso y selecciono el contenido que subrayo. Y esto es la parte más importante que quería deciros en este segundo momento de asociación. Asocio a este párrafo
que tengo que hablar de España, que tengo que saberme 1917-1923 y que la idea básica que aquí hay que decir es que también en España esto se vive con cierta tardanza y que se produce con mayor intervención estatal, a nivel individual se mejoran las condiciones y que también a nivel colectivo el conflicto evoluciona hacia vías pacíficas. Y subrayo eso, no todo. Si lo subrayo todo, cuando luego me toque repasar este tema, ahora lo estoy trabajando con pico y pala porque es la primera vuelta, pero cuando me toque repasarlo, si lo he subrayado todo, no voy a ser capaz de discriminar. Parte de mi mente será capaz de discriminar porque fue aquello que se me quedó más grabado. Pero si yo ya quiero visualmente discriminar e ir rápido y avanzando en un segundo repaso, que me tocará dentro de 3-4 meses, voy ya a lo subrayado. Por tanto, ese es el momento, el de subrayado, es el momento de utilizar selección de información, no subrayar todo en mi caso, emplear tags. Saber, por tanto, que en el primer párrafo lo asocio a Montoya Melgar. Aquí pongo mi llamada de memoria, Montoya Melgar. Esto podría haberse hecho perfectamente utilizando en el margen también alguna referencia a Montoya Melgar. ¿Vale? Podría haber utilizado aquí, podría haber hecho Montoya Melgar. Ahora no pinta esto, maldita sea. Malditos roedores. Bueno, no quiero guarrearlo, pero también podríamos haberlo hecho con un POSIT, ¿vale? Si estos son los ejemplos, no importa tanto. Podría haber hecho aquí un POSIT. Yo prefiero hacerlo aquí en el margen, ¿eh? Hubiera dicho Montoya Melgar. Daos cuenta que además esto sirve también para fijar. Al mismo tiempo que yo sé que en el primer párrafo tengo que hablar de Montoya Melgar, aunque lo haya leído y lo haya coloreado, si además vuelvo a decir Montoya Melgar, esto está haciendo mi mente trabajar. Esto es lo que yo llamo pico y pala. Esto es entrar con el tema a pico y pala. Siguiente. La primera manifestación. Y ya sé que en el primer párrafo tengo que hablar de Montoya Melgar. Sé que Montoya Melgar es un autor clave, decisivo en la definición de la evolución y la aparición del derecho del trabajo. Sé que Montoya Melgar ha citado a la revolución industrial. Así que, por tanto, primer párrafo, revolución industrial y Montoya Melgar. Por ejemplo, también es el momento de poder utilizar reglas mnemotécnicas. En vez de revolución industrial, podría, por ejemplo, haber utilizado esta expresión RI. Aunque también os diré que para una fase o para una expresión tan sencillita como revolución industrial no merece la pena, a mi modo de ver, gastar una regla mnemotécnica. Al final muchas reglas mnemotécnicas también se amontonan en la cabeza. Pero esto lo podría poner aquí perfectamente. Bien. Siguiente párrafo sería las primeras manifestaciones. Pues aquí pondría primera manifestación, ya lo veis, subrayado en naranja, en naranjito. Subrayaría en rojo, Ned Ludd, año 1779. Me podría tomar la licencia de ponerlo aquí, o incluso, idea. O por ejemplo, las de esta página podría ponerlas aquí. A medida que voy a su vez haciendo lo mismo, por ejemplo, primer párrafo, sé que sería primer párrafo. Hablar, 1868. Aquí se habla de que en España el Partido Socialista Obrero Español aparece en el año 1879 y que la Unión General de Trabajadores como organización sindical aparece en 1888. Bien, vale. Así que, por ejemplo, cuando yo estudiaba esto, podía a su vez hacer los esquemas en esta otra parte, para tenerlo visualmente, pero ahora no importa tanto, quiero decir, puede ser el POSIT, puede ser el reverso tenebroso de la fuerza, puede ser en el propio margen, donde sea, en un cuaderno aparte, pero yo recomiendo siempre tenerlo cerquita. Creo, honestamente, que lo mejor es en el propio margen, ¿vale? Aquí veréis que yo no lo hice, pero sí que lo hice aquí, por ejemplo, con el pie de página. En el pie de página y en esta fase de pico y pala, en esta fase de asociación memorística, también escribí de mi puño y letra algo que consideré que era importante memorizar. En esta fase de subrayado, de resaltado, de selección de etiquetas, de links, de memoria, también es cuando yo me esfuerzo a entender. Es mucho mejor intentar entender la información ahora que posteriormente. Estoy trabajando por vez primera. Esta fue la primera vez que me estudié el tema. Daos cuenta, me lo estudié aquí, en la fecha que puse aquí, ¿vale? Luego lo volví a estudiar 3 meses después. Y ya fui trabajando sobre lo que había subrayado. Era simplemente leer lo subrayado, ir a mis colorines. Eso es mucho más fácil. Ahora lo que hago es releer.
y releer. Y aquí ya no hay más que repetir y repetir y repetir. Ya he hecho el trabajo arduo de subrayar, seleccionar, poner etiquetas, hacer esquemas, anotar de mi puño y letra, reglas mnemotécnicas, atajos de memoria en definitiva. He hecho trabajar mi memoria visual. Mi mente se ha ido quedando con que hay 4 párrafos aquí. Mi mente ya sabe que tengo que hablar de Montoya Melgar, de NetLoot, tengo que hablar de la Asociación Internacional del Trabajo y luego si quiero puedo hablar también de las tensiones que hubo entre Estados Unidos y Rusia y de la Segunda Internacional de Frankfurt 1951. Y vuelta a leer y lo leo. Revolución industrial, hablar de Montoya Melgar. En la revolución industrial hay que hablar de la conciencia de clase y sobre todo la expresión que a mí me quedó clara. Voy a memorizar lo que dice Montoya Melgar. Factor determinante para el nacimiento del derecho del trabajo. La revolución industrial, según Montoya Melgar, es un factor determinante para la aparición del derecho del trabajo. ¿Veis? Ya se me ha quedado. Según Montoya Melgar, la revolución industrial fue un factor determinante para la aparición del derecho del trabajo. Siguiente. La primera manifestación del derecho del trabajo la podemos encontrar en el fenómeno conocido como ludismo, que se debe a la intervención que hizo un obrero en un telar mecánico en Londres, llamado Ned Ludd, cuando procedió a la quema del mismo a modo de protesta, generando así una iniciativa popular que se conoció con el nombre de ludismo. Tercer párrafo. ¿Y veis cómo se me ha ido quedando? Y repetiría con la segunda y con la tercera. ¿Qué hago cuando llego aquí? Me pongo de pie y canto. Y me paseo por la sala. Por la que veis. Me pongo de pie y a pasear y a cantar. Dice Montoya Melgar, Fran para arriba, Fran tira para abajo, Fran da un paseo, Fran vuelve para allá, Fran, hola, estoy aquí, ¿qué tal? Tira para acá, tira para allá. Y dedico aproximadamente unos 3-4 minutos, que va a ser lo que me lleve en cantar estos 3 primeros folios. ¿De acuerdo? Siguiente. Los siguientes 3 folios. Y repito la técnica. Termino con los 3 folios. Otra horita más. Me levanto y canto todos. Del 1 al 6. Y vuelvo otra vez. Montoya Melgar, la revolución industrial, factor determinante, Ned Ludd, 1779, bla. Me siento, siguiente hora. Es más, yo esto lo hacía reloj en mano. Y sobre esto ya hay otro vídeo, no voy a entreteneros más con esto. Siguiente bloque horario, siguientes 3 folios. Misma técnica, lectura rápida. Segunda lectura de subrayado, trabajado, pico y pala, colorines, reglas mnemotécnicas, todo lo que queráis. Y a leer, releer, usando mis atajos de memoria. Me levantaba y ahora cantaba todo. Entenderéis además por qué esta técnica es importante, porque al final resulta que al señor Montoya Melgar y a la revolución industrial y al señor Ned Ludd le estamos pegando una paliza de narices. Ya llevo 4 horas aquí estudiando esto y cada vez me he levantado, he recitado, he cantado y he vuelto a hablar de Montoya Melgar, de Ned Ludd, de la Primera Asociación Internacional, de Frankfurt 1951, y es que por narices se te va quedando en la memoria. Ahí está trabajando otro tipo de memoria distinta, ya no es la memoria visual. Ahora está trabajando, además de la repetición, que sabéis que es tan importante, está funcionando la memoria auditiva, te estás escuchando a ti mismo, que en esencia es otra forma de repetir y además es otra forma de añadir capas de memoria. Por eso no me cansaré de decirlo nunca. Canta hasta que te duela la garganta, y aunque tus oposiciones no sean oposiciones de cantar, porque aunque no tengas que cantar ante un tribunal, el mero hecho de escucharte a ti mismo, de levantarte, recitar y volver a hablar de todo esto, va a conseguir que se te quede en la cabeza. Utilízalo como técnica de memoria. Bueno, y espero que os haya sido útil. Voy a cortar ya porque al final me salen unos vídeos que tengo que editar, y cuanto más vídeos se hace, pues evidentemente más edición hay. Estoy llegando a un nivel de profesionalización tremendo. Ahí me tenéis. Daos cuenta. Fijaos. Ahora voy a ir pegando, tengo que editar. Este es el Final Cut Pro. Es un programa de edición. Voy trabajando con los fotogramas, voy añadiendo líneas de tiempo, transiciones, disoluciones, títulos, subtítulos, le puedo añadir música, separar el audio cuando hay algún problema. Esto lleva su tiempo. Esta es la razón por la que muchas veces os digo, oye, los desayunos no son tan fáciles, y cuando el vídeo es un vídeo un poco más esmerado hay que trabajárselo mucho.